Buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Díaz Quintero, residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Me corresponde exponer el tema de cefalea enteral el día de hoy. Agradezco al doctor Carlos Vallejo, asesor, que me asesoró en la presentación. Para contextualizarnos con este cuadro clínico, voy a empezar con un caso. Tenemos un hombre de 53 años, antecedentes de migraña, consulta por cuadro clínico de inicio súbito, de cefalea intensa, persistente, asociado a fotofobia y vómitos, que inició posterior a levantar un bulto de cemento. Describe que la cefalea, describe que la cefalea es diferente, es insoportable a su crisis de migraña habitual. Al examen físico, el paciente se muestra intranquilo, con una presión arterial de 150/95, unas pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Entonces, para entrar en materia y para contextualizarnos, hablaré inicialmente de una introducción, una definición de la patología, etiologías, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico. Voy a hablar de los dos principales entidades asociadas a el síndrome de cefalea en trueno y finalmente haré unas conclusiones. En cuanto a la introducción en general, la cefalea es la quinta causa más común de consulta en el departamento de urgencias en Estados Unidos. El 90% de las cefaleas son primarias y el 10% restante son secundarias. Entonces, en términos semiológicos, vamos a definir cefalea. Semánticamente, el término de cefalea hace referencia a todos aquellos dolores que se localicen en la cabeza. Sin embargo, en la práctica médica se restringe a los malestares percibidos en la bóveda craneal. Entonces, haciendo un cuadro comparativo entre cefalea primaria, que es una cefalea que se relaciona con una enfermedad como tal, y cefalea secundaria, que sería un síntoma subyacente a otras entidades, tenemos que la migraña es la, tenemos que la migraña es la migraña, la cefalea tipo tensión, son las principales causas de consulta en cefalea primaria. En cambio, tenemos múltiples causas de cefalea secundaria y tenemos que indagar en los pacientes que tengan alteraciones estructurales, tóxicas o metabólicas, trauma encefalocraneano, trastornos vasculares, que puede ser una de las causas que nos convoca el día de hoy, trastornos intracraneales no vasculares, las infecciones como la meningitis, los trastornos metabólicos o de la homeostasis del cuerpo, una alteración estructural o facial y un trastorno psiquiátrico pueden ser una de las causas de cefalea secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas cefaleas en general? O sea, cuando llega un paciente a los servicios de urgencias, tenemos que pensar si es una cefalea que nada más vamos a manejar con analgesia, a lo mejor un rato sentado en urgencias con alguna infusión de medicamentos, o cuándo vamos a preocuparnos por la cefalea. Para esto, la Asociación Americana de Cefalea propone esta mnemotecnia, la mnemotecnia SNOOP P10. Entonces, la S representa los síntomas sistémicos, un paciente que tenga fiebre, pérdida de peso, enfermedades sistémicas de fondo, inmunosupresión, entre otras. La N, las neoplasias previas. Podemos pensar de pronto un paciente con neoplasia previa, por ejemplo, de tipo pulmón, que tenga alguna metástasis. El- los déficits neurológicos asociados, que el paciente aparte de cefalea tenga alguna focalización o una convulsión generalizada. El inicio repentino, que esta O sería la que nos convocaría el día de hoy, un paciente que tenga una cefalea repentina, severa y que se describa en trueno. Un inicio más allá de los 50 años que obliga a descartar enfermedades como la arteritis de células gigantes, entre otras P, un cambio en el patrón normalmente de la cefalea, es decir, el paciente que manifieste que toda la vida le ha dolido de determinada manera la cabeza, él ya conoce su dolor de cabeza, pero en el momento de la consulta diga que ya cambió. Una cefalea que sea progresiva, que se precipite por las maniobras de Valsalva, las pacientes en puerperio o en embarazo, paciente que tuvo un traumatismo, el que al examen físico se le evidencia papiledema como sospecha de hipertensión endocraneal, un dolor ocular de características autonómicas como cefalea secundaria, un paciente que tenga patologías del sistema inmune como el VIH para descartar compromiso neurológico o compromiso infeccioso del parénquima cerebral,
los pacientes que utilizan excesivamente los analgésicos. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar ya como tal de cefalea en trueno. La cefalea en trueno se define como un dolor repentino de cabeza y que es muy intenso, que alcanza su intensidad máxima al cabo de un minuto. Su definición va ligada más por el tiempo de aparición hasta el punto máximo de dolor. Es decir, no necesariamente tenemos que tener una cefalea 10 sobre 10 en escala del dolor para decir que es una cefalea en trueno. Lo que sí es muy importante es preguntarle al paciente cómo empezó, qué estaba haciendo en el momento que presentó el síntoma. Por lo general, los pacientes describen esta cefalea como el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, la ausencia del déficit neurológico no descarta potencialmente peligrosa, causas potencialmente peligrosas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta enfermedad, el enfoque sindromático de la cefalea en trueno, va ligado en descartar la principal causa de morbilidad en esta entidad, que es la hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, un paciente que llegue con cefalea en trueno debería enfocarse como si tuviera una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. En general, la Asociación Americana de Cefalea nos presenta estos criterios diagnósticos y quiero aclarar que no son criterios diagnósticos para diagnosticar cefalea en trueno secundaria, son para diagnosticar cefalea en trueno primaria y hay que tenerla en cuenta porque esto es un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, estos criterios nos podrían orientar a definir la cefalea. Entonces, el dolor de cabeza intenso que cumple los criterios B y C. ¿Y cuáles son estos criterios? Inicio brusco, alcanzando la máxima intensidad en menos de un minuto, con una duración mayor de 5 minutos y que no se explique mejor por otro diagnóstico manifestado en estas escalas. Entonces, la cefalea en trueno, para hablar de cefalea en trueno, pues en general podríamos enfocarnos principalmente en hemorragia subaracnoidea y también en el síndrome de vasoconstricción cerebral, que serían las dos causas más comunes. Sin embargo, se han definido en la literatura más de 100 causas de cefalea en trueno. Entonces, por ejemplo, tenemos la cefalea en trueno más común, que es la que les acabo de mencionar, pero hay otras menos comunes, como la infección, como la trombosis del seno venoso, como la disección cervical, como la sinusitis complicada, y menos comunes, como un tumor cerebral, como una arteritis de células gigantes, entre otros. La epidemiología es bastante difícil de encontrar. Encontré este estudio realizado por Deveney en Suecia, que nos pone una lista de cefaleas en trueno. Entonces dice que la incidencia en ese país fue de 43 por 100.000 habitantes en pacientes mayores de 18 años y el 11,3% de estos pacientes presentaron hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, hay otras causas de cefalea en trueno. Por ejemplo, el 20% de estos pacientes pueden tener disección de la arteria cervical y el 16% de los pacientes pueden tener trombosis venosa cerebral, 15% hipotensión intracraneal y el 2% puede ser infecciosa, es decir, hay múltiples causas. Este estudio fue prospectivo, se realizó en 137 pacientes y concluyó que algo muy importante, que los ataques causados por hemorragia subaracnoidea no se pueden distinguir clínicamente de otras entidades. Entonces, eh, vuelvo a reiterar, hay más de 100 causas de cefalea de inicio repentino, aparte de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. La fisiopatología aún no tiene una explicación clara. Sin embargo, hablan de que hay un rol en el sistema nervioso simpático, los receptores de péptido Y y de neurotransmisores simpáticos que están a la altura de la base de las arterias, de las grandes arterias cerebrales, tienen una sensibilidad alterada en su tono, por lo tanto van a tener una expuesta adrenérgica exagerada, generando una vasoconstricción que va a manifestarse con dolor en trueno en el paciente. Entonces, al evaluar los pacientes, debemos indagar inicialmente
si es una causa de presentación individual o con signos o síntomas adicionales. Y esto es muy importante y más adelante se los voy a mencionar por qué. Y la cefalea en trueno no se puede diferenciar de otras cefaleas por la rapidez de su instauración. ¿Listo? Entonces, perdón, la cefalea en trueno se puede diferenciar de otras cefaleas por la rapidez de su instauración. Entonces, hay que valorar al paciente y hay que identificarlo si es una cefalea en trueno. Un paciente que esté consciente puede ser relativamente fácil preguntarle si tiene una cefalea en trueno. Sin embargo, podemos encontrar hasta en un 50% los pacientes que pueden presentarse con pérdida de la conciencia. Entonces, les presento esta manera de abordar los pacientes eh, con la alteración del estado mental. Entonces, inicialmente propongo evaluar un ABCD de los pacientes en urgencias, donde debemos primero estabilizarlo, tenemos que asegurar la vía aérea, tenemos que mirar cómo están los signos vitales, que no vaya a estar hipotenso, que no vaya a estar sangrando por algún lado, y pues confundirlo con una cefalea en trueno, pero mentiras que de pronto tiene otra causa. También debemos descartar otras causas que nos pueden debutar con síntomas neurológicos, como lo son la hipoglucemia. También evaluar a los pacientes que no vayan a tener algún toxidrome. Luego de hacer esta valoración primaria, debemos continuar con la historia clínica y el examen físico, determinar los antecedentes, determinar qué tan funcional era el paciente, si previo a esta cefalea presentó algún pródromo, si tiene rigidez nucal, si se evidencia algún signo de algún toxidrome, si tiene alguna hemiparesia, si tiene síndrome de Horner. Luego de esto y de indagar y de determinar que definitivamente estamos frente a un paciente con posible causa de cefalea o incluso un paciente que no sabemos qué tiene, debemos pensar en unas ayudas diagnósticas para iniciar como el enfoque. Entonces, se puede empezar con una tomografía de cráneo simple, se pueden mandar tóxicos en orina, uroanálisis, electrocardiograma, la punción lumbar cuando esté indicada. Y finalmente, cuando ya el paciente está estable, cuando ya tenemos el paciente con algunos diagnósticos urgentes establecidos, vamos a empezar a pensar en los diagnósticos diferenciales. ¿Qué cuáles son? Un paciente puede tener una encefalopatía hepática, pues hay que medir una amonio. Un paciente puede tener una deficiencia de vitamina B12, puede tener una infección oculta, hacer unos hemocultivos, puede tener una vasculitis, hacer unos ANA, unos ENA, unos ANCA, pues para enfocar el paciente en su etiología. Entonces, vamos a hablar en general de los paraclínicos que uno debe pensar cuando tiene un paciente con cefalea primaria. Entonces, lo primero es una tomografía de cráneo simple. La tomografía de cráneo simple se ha demostrado que si se hace muy rápido, tiene una excelente sensibilidad y especificidad que ya más adelante les voy a mostrar cuál es. Se puede considerar una resonancia magnética, sin embargo, esto es una ayuda diagnóstica que se demora mucho, que no está disponible, por lo tanto, no es lo usual que utilicemos. También para la cefalea en trueno, debemos pensar en una punción lumbar en ciertos escenarios cuando la tomografía de cráneo no es diagnóstica. Y para ubicar el origen anatómico de la lesión, tenemos estas tres ayudas diagnósticas, como lo son el angiotac, la angioresonancia o el gol estándar, que es la angiografía por sustracción digital. Entonces, reitero, para la evaluación general del paciente, debemos tener una historia clínica que concuerde con cefalea en trueno, para después pensar, ve, le voy a mandar una tomografía. Y acá les traigo esto, una tomografía de cráneo simple, cuando es menor a 6 horas, tiene un LR de 0,01%. Y esta tabla de este estudio realizado por Dan Bakes y colaboradores nos muestra que los pacientes que se les realiza una tomografía de cráneo simple en un tiempo menor a una hora, tienen una sensibilidad del 98,5% y una especificidad del 100%, un LR de resultado positivo infinito y de resultado negativo de 0,02%, es decir, es una prueba muy buena en estos momentos.
Sin embargo, a medida que va pasando las horas, esta prueba va perdiendo sensibilidad. Por ejemplo, aquí podemos encontrar que realizada mayor a 6 horas ya la especificidad baja a un 90%, la especificidad sigue siendo, y la especificidad sigue siendo de un 100%. En cuanto a la evaluación del paciente con punción lumbar, entonces este paraclínico se solicita luego de que una tomografía de cráneo simple de cráneo no presente alteraciones. Ojalá y se realice luego de 6 horas. Hay estudios que nos muestran, y ahorita más adelante en hemorragia subaracnoidea, que con solamente la tomografía de cráneo simple, de acuerdo a ciertos criterios, podríamos omitir la punción lumbar. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos la presión de abertura. La presión de abertura aumentada nos orienta, por ejemplo, a una trombosis del seno venoso. Nos orienta, por ejemplo, a hemorragia subaracnoidea. Una presión de apertura disminuida nos orienta a una hipertensión intracraneal, una hipotensión intracraneal, perdón. Hay que mandar estudios de líquido cefalorraquídeo, pensando en diagnósticos diferenciales, citoquímico, también proteínas, también cultivo, Inexpert, tinta china, conteos celulares. Hay que analizar la santocromía. La santocromía se puede analizar visualmente, pero si en la institución donde estamos contamos con espectroelectroforesis de color, pues podríamos hacerla para poder tener más sensibilidad en el diagnóstico de la santocromía. Acá les muestro unas fotos donde la primera foto es un ejemplo de un líquido cefalorraquídeo normal, clásico, agua de rocas. En la segunda foto tenemos los tres tubos con el mismo color, es decir, que nos pudiera descartar que sea una punción traumática. En la cuarta foto encontramos la santocromía, ese color amarillento que se puede evidenciar ahí. En la última fotografía del lado izquierdo podemos evidenciar una probable punción lumbar traumática, donde en el primer tubo pueden ver que está con mucha sangre, pero a medida que van pasando los tubos se va aclarando. Este signo es un signo clínico que se puede valorar derramando un poco de líquido cefalorraquídeo en alguna tela de algodón, donde después de los 2 minutos, si tenemos este halo alrededor, que sería el soluto, el solvente, perdón, sería el líquido cefalorraquídeo, y en la mitad sería el soluto. Entonces podríamos determinar que esta hemorragia puede ser originada en la zona del territorio del cefalorraquídeo. Entonces uno se pregunta cuál es el valor numérico para decir cuántas células sanguíneas o en glóbulos rojos debe tener una muestra de líquido cefalorraquídeo para decir que efectivamente es un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Entonces tenemos este estudio de Perry y colaboradores, donde dicen que la ausencia de santocromía y un recuento de glóbulos rojos de menores a 2000 excluyen razonablemente el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea por aneurisma. ¿Listo? Para terminar, el enfoque sindromático de la hemorragia subaracnoidea, voy a hablar inicialmente de esto. Entonces, enfoco la historia clínica y encuentro que el paciente tiene criterios de de cefalea en trueno. Entonces, ¿tiene criterios de cefalea en trueno? Sí los tiene. Me hago la siguiente pregunta. ¿El paciente tiene criterios para eh, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible? ¿O tiene criterios para disección arterial cervical? Pacientes con síndrome de Horner, con dolor en hemicara, pueden tener sospecha de un síndrome de disección arterial cervical. Si esta respuesta es positiva, nos vamos hacia la izquierda. Entonces, a los pacientes, aparte de solicitarles una tomografía de cráneo simple, también se pudiera considerar solicitar una angiotomografía de cuello y cabeza. Pero si esta pregunta es negativa, pasamos a al siguiente recuadro. Solamente solicitaríamos una tomografía de cráneo simple. Si la tomografía de cráneo simple es menor a 6 horas, pudiéramos considerar con precaución, y si el paciente no tiene focalización, no tiene deterioro neurológico, que se pudiera decir que no tiene hemorragia subaracnoidea, pero tiene su salvedad. El paciente tiene que tener un hematocrito mayor de 30. El paciente
tiene que ser evaluado por un tomógrafo de tercera generación y además un radiólogo que tenga la experticia en diagnosticar. Y también hay que hacerle la salvedad al paciente de que 1 de 1000 pacientes con estas premisas puede presentar la enfermedad. Si definitivamente la tomografía se hace después de 6 horas del diagnóstico o del inicio de los síntomas, sería indicativo de realizar una punción lumbar. Si no hay diagnóstico, debemos irnos a buscar diagnósticos diferenciales, pedir ayuda de neurología, neurocirugía. Y aquí les traigo los hallazgos de una punción traumática versus una hemorragia subaracnoidea. Entonces tenemos bueno, en la hemorragia subaracnoidea tenemos una presión elevada, mayor de 25 centímetros de agua, un conteo celular elevado, típicamente mayor a 2000. No tenemos una reducción sustancial en el aclaramiento entre el tubo 1 y el tubo 4. Y la xantocromía, que se puede ver visualmente o por la espectrofotometría. En cambio, si tenemos una punción traumática, la presión inicialmente va a estar normal. El tubo 1 de la prueba va a estar con más sangre a diferencia del tubo 4 y no va a haber xantocromía. Ahora, hablando en términos generales y no ahondando mucho por premura del tiempo, voy a hablar de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la hemorragia subaracnoidea se define como un sangrado en espacio subaracnoideo por lesión vascular. Se divide en primario y secundario. La principal causa de esta entidad es el trauma, pero, pero la más peligrosa es la hemorragia subaracnoidea espontánea. Y el 85% de esas hemorragias subaracnoideas espontáneas son de origen aneurismático. Entonces, en la epidemiología de la enfermedad, tenemos que hay 30.000 episodios por año en Estados Unidos. Hay una prevalencia del 2 al 4%. El pico de presentación más o menos es mayor de 55 años, es decir, hay gente más añosa. La mortalidad es del 50% y 35% de los pacientes muere antes del ingreso hospitalario. Es algo escandaloso que la discapacidad es en la mitad de los pacientes y pueden tener una alteración cognitiva y de la calidad de vida. Da principalmente en mujeres con una relación 3 a 2 y también principalmente en pacientes de raza negra. Entonces, para la hemorragia subaracnoidea tenemos que, antes de que el paciente la presente, hablando pues como tal de prevención, tenemos unos factores de riesgo modificables. Entonces, el primer factor de riesgo modificable es la hipertensión arterial, el alcoholismo, la arteriosclerosis, los pacientes usuarios de cocaína, los pacientes diabéticos y el tabaquismo. Y miren este OR, de acuerdo a los paquetes año que fuman los pacientes. Un paciente que se fume de a 1 a 9 paquetes año, un OR de 4. Pero mire que el que fume más de 20 paquetes año es un OR que supera el 7. Entonces, pues va aumentando el riesgo a medida que entre más cigarrillos fumen. Ya otros factores de riesgo no modificables. Los pacientes con antecedentes familiares, más de 2 familiares en primer grado, 7 veces más riesgo de presentar esta entidad. Deberían tamizarse estos pacientes que tienen más de dos familiares en primer grado, con imágenes como la angiotomografía, una historia familiar y o personal de hemorragia, enfermedades del colágeno, como el síndrome de Ehlers-Danlos, como el síndrome de Marfan, como el riñón poliquístico, también pueden aumentar el riesgo de presentar hemorragia subaracnoidea. Otras entidades, como el pseudosantoma elástico, la neurofibromatosis, y en orden de más presentación a menos presentación, los japoneses presentan más hemorragia subaracnoidea y los que menos presentan en este grupo son los hispanos, aunque son pacientes con más factores de riesgo. El sexo femenino es un factor de riesgo, pero sobre todo en la quinta y sexta década de la vida. Y en los pacientes que por algún motivo se evidencie un aneurisma mayor de 7 milímetros, tienen un factor de riesgo muy alto de terminar en un desenlace de una hemorragia subaracnoidea. La fisiopatología, pues vamos a hablar como en términos
muy claros. Entonces, se presenta en los sitios de bifurcación de las arterias, secundario al estrés hemodinámico que da la sangre. Y este estrés hemodinámico a largo plazo va generando una degeneración de la lámina elástica interna y adelgazamiento de la túnica media, finalmente terminando en una ruptura. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde más da hemorragia subaracnoidea? 36% da en la arteria comunicante anterior, 26% da en la arteria cerebral media, 18% en la comunicante posterior, 10% en las carótidas y un 20% en múltiples zonas. Entonces, la presentación clínica, cefalea en trueno. 70, 77% de los pacientes presentan cefalea en trueno como un síntoma cardinal de la hemorragia subaracnoidea y la describen como la peor de su vida. El 50% de los pacientes van a tener pérdida del conocimiento. 77% de los pacientes van a presentar náuseas o vómito, 35% dolor o rigidez, y las convulsiones no son muy comunes. Esto va a ir más ligado al compromiso de masa de los hematomas o los sangrados. Dependiendo de la zona, va a presentar ciertos síntomas. El síndrome de Terson es una entidad que se presenta con hemorragia subaracnoidea, y en el fondo de ojo podemos ver hemorragias vítreas, como muestra acá la flecha. Entonces, hablando de un enfoque por zonas de la hemorragia subaracnoidea, entonces, cuando hay compromiso de la arteria comunicante anterior o la arteria comunicante posterior, los pacientes se pueden presentar con, aparte de cefalea en trueno, una parálisis del tercer pan. Cuando hay una alteración de la arteria comunicante anterior, pueden tener una hemianopsia temporal bilateral. Cuando tienen al igual, del mismo modo, los pacientes que también tienen una alteración en la arteria comunicante anterior van a tener una disminución de la fuerza en miembros inferiores. Van a presentar un dolor facial orbitario los que tengan compromiso de la porción cavernosa de la carótida interna. Este mismo compromiso de la carótida interna se va a asociar con epíxtasis. Algunos pacientes con compromiso de la carótida interna en la porción intracavernosa también van a manifestar una pérdida progresiva de la visión. Y en los pacientes que tengan hemorragia subaracnoidea, en la circulación posterior van a tener disfunción del tronco encefálico. Entonces, ¿qué estudios diagnósticos? Los mismos que mencioné en el enfoque sindromático. Tomografía de cráneo simple, una resonancia magnética. Pues esto no se utiliza normalmente porque puede ser, digamos, acá no la tenemos disponible y muy demorada para la realización. Una punción lumbar con las indicaciones que les mencioné. Y ya un abordaje anatómico, que creo que esto le interesa más a los quirúrgicos para ver cómo van a proceder en su procedimiento, que son una angiotomografía, y la angiotomografía es muy buena en casi todos los aspectos, es más rápida en los pacientes más graves, pero tiene un pequeño defecto, que yo creo que a medida que vayamos avanzando en la angiotomografía va a ir desapareciendo, que es que no evidencian hemorragias o orígenes vasculares menores a 3 milímetros. Por lo tanto, en este caso, se pudiera considerar una angiografía por sustracción digital. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la severidad? Entonces, el nivel de conciencia se evalúa con la escala de Juan Angés. Tener más edad se relaciona con más desenlaces ominosos. Y también vamos a ver, de acuerdo al TAC de cráneo simple, para realizar la escala de Fisher en cuanto al riesgo de vasoespasmo. Entonces, nos plantean estas dos escalas. La escala de Hom-Angés, que yo creo que es con la que la mayoría estamos familiarizados, y la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, en donde un grado 1 es un paciente asintomático que tiene una cefalea leve con rigidez nucal. El grado 2, cefalea moderada a grave, rigidez nucal, pero no tiene déficit neurológico general, salvo en el compromiso de pares craneales. El grado 3 es, a partir de acá, empiezan los peores desenlaces.
paciente que puede estar somnoliento, confuso y con déficit focal leve. Grado 4, paciente con estupor, hemiparesia, rigidez de descerebración y trastornos vegetativos. Y el 5 es un paciente que pues, ya tiene un aspecto moribundo, que tiene coma profundo y ya tiene también rigidez de descerebración, pues, obviamente por lo que le está sucediendo. En la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, esta tiene también 5 criterios. Ambas escalas, pues, no se ha demostrado que una sea superior a la otra. Ambas escalas, a partir del nivel 3 de descompensación del paciente, se habla de mayores desenlaces adversos. Y para evaluar el riesgo de vasoespasmo, nos plantean la escala de Fisher. Entonces, la escala de Fisher modificada nos habla de que el grado 1 es una hemorragia de capa fina, menor a 1 milímetro, y que no presenta hemorragia ventricular. En contraste, el Fisher 3 es una capa gruesa que tampoco tiene hemorragia ventricular. Por lo tanto, Fisher 1 y 3 no se relacionan con hemorragia ventricular. El Fisher 2 sí tiene hemorragia ventricular, pero es una capa fina. Y el Fisher 4, aparte de tener compromiso ventricular, puede tener compromiso en hemisferios, en lóbulos. Entonces, para describir el Fisher, entonces tenemos acá el Fisher 1, un paciente que tiene imágenes hipodensas en las cisternas, pues no se evidencia muy bien un sangrado, sangrado se evidencia más hiperdenso. En el Fisher 2, acá podemos ver que tiene sangrado fino localizado alrededor de las cisternas perimesencefálicas, que tiene también compromiso de las cisternas de Silvio, pero bueno. En el Fisher 3 también tenemos un compromiso, un coágulo mayor de 1 milímetro a nivel de la fibra interhemisférica, compromiso de la cisterna, también compromiso de otras zonas del cerebro. Y el Fisher 4, podemos evidenciar que acá tenemos un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intraventricular, acá la vemos en el cuarto ventrículo, la hemorragia, y es un sangrado más difuso, pues digamos que entre más avanzado esté el Fisher, más riesgo de vasoespasmo tiene el paciente. Según la literatura, el que más riesgo de vasoespasmo tiene es el Fisher 3, seguido por el Fisher 4, luego el Fisher 2, finalmente el Fisher 1. Entonces, para hablar del manejo en este algoritmo, como tal de la hemorragia subaracnoidea, entonces los pacientes se presentan con una cefalea aguda en trueno. Entonces, esto sería como la evaluación inicial. Entonces, vamos a aplicar qué posibilidades hay de que estos pacientes tengan en realidad una hemorragia subaracnoidea y requiera entrar en el algoritmo de enfoque diagnóstico. Entonces, nos plantean los criterios de Ottawa. Y en esos criterios nos dicen que uno de los siguientes hallazgos presentes ya hace la sospecha de entrar en un algoritmo de hemorragia subaracnoidea. Una sensibilidad del 100%, una especificidad muy baja del 15%, pero pues lo que nos interesa es intentar perder la menor cantidad de pacientes con esta entidad. Entonces, los pacientes con rigidez de cuello, mayores a 40 años, que hayan tenido pérdida de conciencia, que hayan tenido inicio con el ejercicio, que se hayan presentado con cefalea en trueno y que tengan limitación en el movimiento del cuello. Con cualquiera de estas presentaciones se puede considerar ingresar al paciente en un protocolo o en un algoritmo de hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya después de que aplicamos el algoritmo, la mismo que les había hablado ahorita, si es menor de 6 horas y no tiene alteraciones del estado neurológico, le realiza una tomografía simple, diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, sí, se ordenan estudios anatómicos, pero no hemorragia subaracnoidea, con las premisas que les dije ahorita, un hematocrito mayor de 30, un tomógrafo de tercera generación y un radiólogo que tenga la experiencia en esto, pudiéramos con discreción decir que no tiene la enfermedad. En el contexto del paciente con un cuadro más de 6 horas,
y tiene un déficit neurológico, puede tener menos de 6 horas, pero con un déficit neurológico se debe solicitar una tomografía simple de cráneo. Y si tenemos positivo la tomografía, entonces pasamos a estudio anatómico. Si es negativo, hacemos punción lumbar. Si encontramos antocromía, bien sea visual o por espectrofotometría, diagnóstico. Y si no, buscamos diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea? Entonces, prevenir el resangrado, tratar las complicaciones y prevenir el vasoespasmo. Entonces, el manejo inicial de estos pacientes debería ser en una unidad de cuidado neurocrítico. Debemos controlar la presión arterial. Según las últimas guías del 2023 de la AJA, dice que el control de la presión arterial debe considerarse cuando tenemos presiones por encima de 180 a 200. Y se puede manejar con antihipertensivos venosos como el labetalol o no tan disponible acá en nuestro medio, el nicardipino. Se debe corregir la hiperglucemia, se debe corregir la hiponatremia, son pacientes que tienen cerebro perdedor de sal. Se debe realizar una profilaxis para la TVP. Entonces dirán ustedes si está sangrando, profilaxis. Inicialmente con medidas de elastocompresión y luego, después de que esté asegurado el hematoma, se puede realizar profilaxis normal con las heparinas. No se ha demostrado que existan mayores riesgos a comparación de los pacientes que no tienen hemorragia subaracnoidea. Para la prevención del vasoespasmo, utilizamos el nimodipino a dosis de 60 miligramos 6 veces en el día. Entonces, para prevenir el resangrado, que es la principal complicación prevenible, los pacientes deben de tener reposo absoluto. Y esto es que se controle las náuseas, que también se utilicen laxantes para ablandar las heces, que se sede el paciente, que manejemos la presión arterial y ya la parte de los quirúrgicos, el manejo aneurismático. ¿Qué factores de riesgo puede tener un paciente para presentar resangrado? Es más frecuente cuando el paciente llega a peor, eh, cuando está hipertenso al ingreso, cuando tiene un tamaño, de un aneurisma grande, en los ancianos, mujeres e hipertensos, y también en el uso de antiagregantes. Esto es controversial, lo pongo acá de pronto para que los profes aporten algo en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante. Se puede considerar no ponérsela a todo el mundo. En un paciente con un aneurisma de la arteria cerebral media, con una escala de Honan-Hess mayor de 3, con un Fisher de 3 a 4 y un infarto cortical o hidrocefalia. También en los pacientes, pues obviamente que presenten convulsiones, pues el medicamento sería la fenitoína en ese caso. Para la prevención del vasoespasmo y para el manejo del vasoespasmo, y que conste que el nimodipino no maneja el vasoespasmo radiológico, sino el vasoespasmo clínico, se debe utilizar nimodipino, ya no se maneja esos niveles altos de líquidos, se debe utilizar la euvolemia en los pacientes y la hipertensión inducida cuando presenten eso. ¿Cómo se sospecha? Deterioro en la escala de Glasgow, pacientes con palpitaciones. ¿Cómo se diagnostica? Doppler transcraneal, angiografía por tomografía computarizada y tomografía por perfusión. Ahora, ya culminando la presentación, voy a hablar del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Se caracteriza por ser benigno. Sin embargo, hay un 10% de los pacientes que no tienen una presentación benigna, incluso minosa. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Una cefalea en trueno con o sin otros síntomas. El paciente tiene un líquido cefalorraquídeo normal y tiene una vasoconstricción multifocal que ya más adelante les voy a mostrar cómo se ve, que se normaliza en los primeros 3 meses. Estos pacientes, por lo general, manifiestan cefaleas en trueno entre 2 y 10 en aproximadamente 1 y 2 semanas. Es decir, los pacientes que se hayan quejado de múltiples, sean jóvenes y que se quejen de múltiples episodios de cefalea en trueno, hacen un cuadro muy sugestivo de este síndrome. Ya en otra diapositiva les voy a mostrar unas de las causas que son múltiples causas que pueden generar esta entidad. Alta sospecha en pacientes con solo cefalea dentro y sin otros síntomas. Afecta más a las mujeres entran quedando con estos síndromes de cefalea en trueno entre la cuarta y quinta década de la vida. Entonces, se desconoce la verdadera incidencia en este estudio.
eh, tomado de esta literatura, del 2016, dice que se presenta en 3 de cada millón de pacientes y que la media de edad es entre 42 a 48 años. Entonces, como criterios diagnósticos en general, es un dolor de cabeza que puede presentarse o no con convulsiones, que tiene un curso que resuelve los síntomas más o menos en 3 meses, que es un dolor de cabeza y que no se relaciona con un diagnóstico diferencial como una cefalea tipo hemorragia subaracnoidea, tiene vasoconstricción multifocal cerebral y se revierte en cuanto a las imágenes más o menos en 3 meses. Causas múltiples, como vemos acá, simpático-miméticos, la ergotamina, que algunos utilizan mucho para la migraña, debe estar pues, mucho en desuso, la pseudoefedrina que tenemos en algunos medicamentos antigripales, inhibidores de la recaptación de serotonina, las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, la nicotina, algunos estados pospartos, el feocromocitoma, podríamos pedirle ciertos estudios de feocromocitoma, y otras misceláneas, por ejemplo, un paciente que está escalando una montaña, o que cambia de temperatura, o que tiene otras causas, como inhibidores de canales de calcio, como uso de cafeína, porfiria, entre otros. Entonces, nos plantea el doctor Levitt A y sus colaboradores una escala de puntuación llamada RCVS2. Esta escala nos ayuda a enfocar o a puntuar qué tanta posibilidad es que este paciente tenga cefalea en trueno. Entonces, cefalea en trueno recurrente o única le da 5 puntos. El paciente que se evidencia que tiene un estrechamiento de la arteria carótida le resta 2 puntos. Una vasoconstricción que se desencadena por ese montón de cosas que les dije anteriormente le da 3 puntos. Ser mujer, 1 punto. Y hemorragia subaracnoidea, 1 punto. Entonces pensarán, bueno, ¿y por qué hemorragia subaracnoidea? Pues porque también puede presentar evidencia de esta hemorragia, pero no en las zonas características de una hemorragia de origen aneurismático. Entonces, esta puntuación tiene, cuando tenemos más de 5 puntos, tiene una especificidad del 99%, una sensibilidad del 90%, un valor predictivo positivo del 96% y negativo del 96%. Tiene problemas en la sensibilidad y en la especificidad cuando está entre 3 y 4. Y cuando tenemos una puntuación de 2, casi que está descartando esta entidad porque presenta una especificidad del 100%, una sensibilidad de 85, un valor predictivo positivo de 100 y negativo de 71. Entonces, este cuadro que nos presentan los mismos autores, podemos ver que entre más puntaje el paciente tenga de la escala, tiene más posibilidad de presentar este síndrome. Y entre menos puntaje, se descarta. Hay una zona gris, que es esta que vemos aquí, que pues habría que indagar más cosas, hacer imágenes de los tipos diferenciales, interconsultar a los especialistas en esto para poder esclarecer. Entonces, en cuanto al examen clínico, los pacientes se pueden presentar como cefalea de entreno como único síntoma. Un 9 a 63% tienen déficit focales y algunos presentan el síndrome de Wallin. El síndrome de Wallin se presenta como una incapacidad para integrar una escena visual. Los pacientes no son capaces de diferenciar varios objetos. Tienen una ataxia óptica, no tienen profundidad a la hora de tomar objetos, entonces van a coger alguna cosa y no son capaces de cogerla porque no logran saber exactamente dónde se encuentra. Y tienen una apraxia ocular, es decir, ellos no pueden mantenerse enfocados en un solo punto y cuando se les pide que sigan algún objeto no son capaces. La imagenología, el 30-70% de los pacientes no presentan anomalías en los estudios. La angiotomografía y la angioresonancia son las modalidades preferidas para detectar el estrechamiento sedimentario. La angiografía digital está reservada para ciertos casos, como les dije ahorita, y se recomendaría realizar estas imágenes entre 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en este tiempo es donde más se empiezan a ver las evidencias de los estrechamientos, incluso hasta 7 días
viene alguna de las revisiones de la literatura. Entonces, la imagenología, la primera imagen es una angioresonancia. Se evidencia, como pueden ver, este patrón entrecortado que le llaman en tiras de salchicha. La segunda imagen es una tomografía de cráneo, donde se evidencia una hemorragia subaracnoidea, pero es una hemorragia subaracnoidea muy delgadita, que no compromete cisternas. En esta imagen C, que es una resonancia magnética, se evidencia la misma hemorragia subaracnoidea que estábamos viendo en la imagen B, pero con signo del punto. Este signo del punto nos muestra las zonas de vasoconstricción que tienen las arterias. Y como cuña adicional, es que la principal causa de hemorragia subaracnoidea de la convexidad la da este síndrome. El manejo médico, realmente no tenemos una terapia como tal aprobada. Se debería manejar el paciente con opioides y AINES, teniendo en cuenta que los AINES pueden ser algunos de los desencadenantes. Tratamiento de la hiper o la hipotensión. Se ha demostrado que entre más hipertenso esté el paciente, más riesgo de hemorragia. Y entre más hipotenso esté el paciente, más riesgo de isquemia. Entonces se debe mantener en unas presiones entre 90 y 180. Entonces, para concluir la exposición, la cefalea en trueno es un dolor de cabeza severo, de inicio abrupto, con una intensidad máxima en menos de un minuto. Es una emergencia médica. Ya, como dije al principio, la cefalea en trueno primaria es un diagnóstico de exclusión. Luego de hacer una anamnesis y una estabilización del paciente, se debe realizar una tomografía simple de cráneo y una punción lumbar si es necesario. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas se presentan con cefalea en trueno. Entonces, por lo tanto, se debería enfocar toda cefalea en trueno presumiendo que hay una hemorragia subaracnoidea, para no caer en el hecho de que mandamos para la casa muchos pacientes, mucha hemorragia subaracnoidea, y mandamos tomografía a muchos pacientes, pues mal gasto de recursos. Y la cefalea en trueno recurrente debe hacer pensar en un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí ya se escucha todo. Hola, doctor Mateo, ¿cómo está? Pues primero que todo felicitarlo por la presentación. Tengo pues como dos comentarios. El primero es si te puedes devolver por favor a la diapositiva donde estabas hablando del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Hay algo que debemos precisar ahí un importante y es atrás. Ahí, esa diapositiva, pues, bueno, primero las referencias muy buenas, todas muy buenas. Vi que utilizaste la revista Continuum, pues que es una revista que es muy buena para las revisiones de tema en neurología. Los neurólogos la recomiendan bien, si aquí hay de pronto algún neurólogo que nos pueda pues dar su opinión, sería muy bueno. Pero en este punto hay algo importante con la profilaxis, con la tromboprofilaxis. Entonces, lo mencionaste muy bien. La tromboprofilaxis, pues, no solamente es farmacológica, sino que existe una tromboprofilaxis mecánica. Pero es importante tener en cuenta que la tromboprofilaxis mecánica no solamente son, pues, no es las medidas de compresión. La tromboprofilaxis mecánica se debe ordenar de una manera diferente. Esa tromboprofilaxis mecánica es un aparato, ¿cierto? Que es un sistema que hace una compresión intermitente. ¿Listo? Entonces, ese sistema, lo que hay que ordenarle también las medias al paciente y hay que hacerle esa compresión neumática intermitente, se llama. Entonces, así se ordena ese aparatico. Es súper importante este punto, no solamente para los pacientes pues, que están con una hemorragia subaracnoidea, sino para pacientes que tienen stroke, porque una de las causas principales pues, de complicación de estos pacientes en la hospitalización es precisamente complicaciones como tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera, derivado pues del alto riesgo que esos pacientes tienen cuando entran pues al servicio. Entonces, para pensar de forma escalonada o paso por paso,
lo primero que cuando uno va a hospitalizar a un paciente, una de las cosas, pues o uno de los pasos que uno siempre se tiene que hacer es preguntarse cuál es el riesgo de, o si mi paciente requiere tromboprofilaxis. Esa es mi primera pregunta. Lo segundo que hay que hacer es quitarse de la cabeza que la única tromboprofilaxis que existe es todo para los estudiantes, la única tromboprofilaxis que existe es la farmacológica, ¿cierto? Sino que existen otros tipos de tromboprofilaxis, como la tromboprofilaxis mecánica. Entonces, ¿cómo defino yo el riesgo? Pues existen unas escalas de riesgo que yo puedo aplicar a mi paciente, dependiendo pues del contexto. Si esta escala es alta, mi paciente requiere tromboprofilaxis. Ahora, la siguiente pregunta es, listo, si requiere tromboprofilaxis, ¿qué tipo de tromboprofilaxis requiere? ¿Una tromboprofilaxis mecánica o una tromboprofilaxis farmacológica? Entonces, la tromboprofilaxis mecánica, cuando el paciente tiene alguna contraindicación para la tromboprofilaxis farmacológica por el alto riesgo de sangrado, como en este caso. Entonces, de la tromboprofilaxis mecánica ya está, como les acabo de explicar, hay que ordenarle las medias, hay que ordenarle el sistema de compresión neumática intermitente, que eso se va inflando y se va desinflando, haciendo pues como el símil en los pies de lo que significaría pues como caminar para que la sangre vaya fluyendo y no se vayan a hacer trombos. Entonces esto es importante. Otro comentario, si puedes adelantarte a una de las últimas diapositivas, lo tenía por ahí apuntado más adelante, más adelante, más adelante. Ahí no, ahí sí, sí, está en la puntuación de RCVS, pero en la que muestras la sensibilidad y la especificidad. Bueno, muy bien. Entonces, cuando se estén enfrentando pues a una tablita de estas, que es muy común, sobre todo cuando estamos hablando de estudios de diagnóstico pues sobre todo de diagnóstico, pues digamos que hay 4 métricas que nos muestran acá, pero pueden existir muchas más métricas. ¿Listo? Entonces, como para que tengan en la cabeza grande, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, es cuando yo me paro a interpretar la prueba después de que se hizo, ¿cierto? Entonces la pregunta realmente es, después de que la prueba, cuando es valor predictivo positivo o negativo, es después de que la prueba me da un resultado, ¿cuál es la probabilidad de que ese resultado sea realmente un verdadero positivo y cuál es la probabilidad de que ese resultado sea un verdadero negativo? Listo. Pero la especificidad y sensibilidad es cuando yo me paro, es antes de hacer la prueba. Listo. Entonces, si yo tengo un paciente con un síndrome, con una probabilidad pretest X, ¿cierto? ¿Cuál es la, la probabilidad de que esta prueba me confirme o me descarte la condición? En este caso, pues el síndrome de vasoconstricción reversible. Entonces, como estamos hablando de un síndrome de vasoconstricción reversible, es importante siempre, pues la clave aquí es entender que cuando una prueba tiene una especificidad muy alta, quiere decir que cuando la prueba sale positiva, es muy probable que sí sea eso, o sea, me sirve para confirmar el diagnóstico. En cambio, cuando una prueba tiene una sensibilidad muy alta, me sirve para descartar. ¿Listo? Entonces, en este caso dividen las sensibilidades y las especificidades en puntos. Entonces, si te fijas, pues en general, esta prueba tiene una sensibilidad más bajita que la especificidad. Listo. Lo que quiere decir, ¿cierto? Que si la prueba me sale negativa, sobre todo cuando yo tengo una puntuación entre 3 y 4, listo, pues no es tan importante. Otro punto importante es que vean que hay una cosa que se llama cohorte de derivación y cohorte de validación. ¿Qué es eso? Entonces, en la cohorte de derivación es cuando se hace un estudio retrospectivo donde se creó la prueba, listo. Que lo que hacen es dividir el grupo, si fueron 100 pacientes, cogen 80 donde crean la prueba, 20 donde hacen la prueba y miran eso. En la validación es que cogen esa misma prueba ya creada, ¿cierto? En esa corte y se la llevan a otro hospital o a otro lugar o en el tiempo la trasladan y la validan. Entonces, digamos que es mucho más confiable fijarse en estos valores de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, pero en la corte de validación. Entonces, pues digamos que esta está la correcta de derivación, pero ya cuando llevamos la prueba a otro lugar, sobre todo que a veces las validaciones se hacen prospectivas, no sé cómo se validó esta prueba, pues la verdad habría que mirar bien el estudio,
pero en esa validación, si es prospectiva, lo normal es que tienda a bajar un poquito los valores y reflejan un poquito más la realidad. Entonces, si nos fijamos en la corte de validación, que es la que está allá abajo, ¿cierto? Vemos que en general, esta prueba o este score tiene mejor especificidad, pero menos sensibilidad dependiendo del puntaje. Lo que quiere decir que es una prueba que cuando tiene, digamos, una puntuación alta, nos sirve para confirmar, pero como tiene una sensibilidad bajita, no es tan buena para descartar el síndrome. ¿Listo? Entonces eso nos orienta a cómo utilizar este tipo de scores en cualquier escenario, en este caso en cefalea en trueno. Y eso es otra cosa importante. Estas métricas hay que fijarse bien que el cuadro clínico donde fueron derivadas el score. Entonces, en este caso estamos hablando de pacientes, ¿cierto? Que necesitamos hacer pues como una distinción, ¿cierto? Y tiene que ser en el mismo cuadro clínico porque si no, las sensibilidades y las especificidades nos cambian, ¿listo? Y ya, pues esos eran como los comentarios que tenía. Pues Mateo, me pareció pues una revisión muy completa. No sé si hay otros profes que tengan como comentarios. Sé que el profe Fabián está de vacaciones, me enteré ayer, pero si hay otro urgentólogo Y o no. profe, el doctor Vallejo me ha ayudado mucho en esta exposición y de hecho está levantando la mano, entonces ya lo voy a poner Ah, listo, listo. Yo por eso valí un poquito más, pero bueno, listo, doctor Vallejo. tranquilo. Vale, Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan, me escuchan ahí? profe, se escucha. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mateo. Quisiera destacar de tu presentación, pues lo primero es que es una presentación de enfoque y es una presentación que si bien pues, la connotación de enfoque lo llevaría a uno a pensar de que es una cosa básica, pues generalmente lo básico eh, puede tomar bastante dificultad, sobre todo pues a personal pues que apenas está arrancando a realizar no solamente su entrenamiento, sino que incluso en el momento del desarrollo de la asistencia también toma pues un poquito de dificultad eh, a- a- al, hasta tomar un poco de destreza y desarrollar pues maestría pues en el abordaje de los pacientes. Entonces lo hablábamos tras bambalinas y es que eh, sin lugar a duda el síntoma, en este caso cardinal, la cefalea, pues si bien es un motivo de consulta frecuente, pues no todas las cefaleas van a ser cefaleas que van a requerir una una evaluación tan profunda como se propone y es por eso importante hacer una agrupación de las cefaleas que pueden poner en riesgo no solamente la funcionalidad del órgano, sino también la vida de los pacientes. Y la cefalea thunderclap, como tú lo mencionaste, pues digamos que debajo de ella, pues digamos que pudiera haber una caja de Pandora, pero realmente hay unas entidades, condiciones y patologías que pueden cumplir con estos criterios que acabamos de mencionar y que necesariamente pues, requieren de una evaluación profunda. Y pues definitivamente en este caso, pues hasta que se demuestre lo contrario, tenemos que descartar enfermedades y condiciones graves. Y las que pues digamos que te atreviste a destacar, pues son las más importantes y frecuentes dentro de el síntoma Thunderclap. Entonces, solamente quiero destacar el de la evaluación de la tomografía. Tú mencionaste pues ese periodo de 6 horas tan importante en la evaluación de la tomografía simple de cráneo, porque es quizá el periodo en el cual vamos a tener como una ventana que nos va a permitir observar mayores hallazgos o por lo menos más floridos desde el punto de vista radiológico. Eh, y aunque pues tengamos una tomografía negativa en este caso, pues ahí tenemos que también
balancear la probabilidad pretest del paciente para decidir si el paciente, pues con esa tomografía negativa o en ausencia de hallazgos sugestivos de hemorragia subaracnoidea, pues tomaremos la decisión de realizar la punción lumbar o no, porque la punción lumbar también, pues, si bien es un procedimiento diagnóstico, no es inocuo y también pues está asociado a algunos eventos adversos que es necesario pues informar al paciente en el momento de la realización. Entonces, si bien con un paciente con una tomografía negativa, la probabilidad de que tengamos una hemorragia subaracnoidea es menor del 0.2%, pues también hay que tener en cuenta pues, la probabilidad pretest del paciente. Si tenemos un paciente con una alta probabilidad pretest, meningismo, alteración del estado neurológico o incluso pues, pacientes en el espectro del coma, pues hay que profundizar pues, en los elementos diagnósticos. Y pues el que no, pues paciente con una tomografía normal, que el síntoma fue transitorio y adicionalmente a ello el examen físico neurológico fue normal, pues también tomar la decisión, pues yo creo que incluir en la toma de la decisión al paciente, informándole de la probabilidad o riesgo de tener pues esta condición para finalmente la realización de la punción lumbar también es bastante importante. Entonces quería destacar eso. Te agradezco pues mucho por la oportunidad de participar pues en ayudarte en la estructuración de la presentación y bueno, no es más felicitarte. Muchas gracias. Gracias, profe, y muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien, tengan feliz día.